Las luces fluorescentes del restaurante zumbaban como avispas moribundas sobre mi cabeza, bañándolo todo con un enfermizo resplandor amarillento que hacía que el café de mi taza pareciera más aceite de motor que algo bebible. Mis pies palpitaban dentro de mis gastadas zapatillas. 8 horas llevando bandejas, sonriendo forzadamente a hombres que me miraban como si fuera de cristal, fingiendo que el peso en mi vientre no se hacía más pesado cada día. Presioné la palma de mi mano contra el pequeño bulto oculto bajo mi jersey demasiado grande, sintiendo el aleteo que se había convertido en mi único compañero en esta ciudad olvidada de Dios. 3 meses. 3 meses desde que huí, desde que desaparecí en el laberinto de los barrios olvidados de Brooklyn, cambiando mi nombre, tiñéndome el pelo de rubio miel a este marrón ratón que me hacía parecer perpetuamente agotada. Tal vez era Sofía. La mesa 7 necesita que le rellenen las bebidas. Marcus, mi jefe, ni siquiera levantó la vista de su crucigrama. Nunca usaba mi nombre real, Emma, porque no lo sabía. Nadie aquí lo sabía. Sofía Martínez era el fantasma en el que me había convertido, la sombra de la chica que una vez creyó en el amor, la chica que había sido lo suficientemente estúpida como para enamorarse de un monstruo con un traje caro. Cogí la cafetera, con el calor filtrándose a través del asa de plástico barato, y me abrí paso a través del laberinto de libros de vinilo agrietados. La hora punta de la cena había terminado y solo quedaban los clientes habituales. Almas solitarias que tomaban café quemado y pasteles del día anterior, buscando algo que solo existía en el fondo de sus tazas. La campana de la puerta sonó. No levanté la vista. Ya nunca levantaba la vista. Levantar la vista significaba ver caras. Significaba la posibilidad de ser reconocida. Significaba, aclara la garganta, la remota posibilidad de que uno de sus hombres entrara por esa puerta y me arrastrara de vuelta a la prisión dorada de la que había escapado. Pero algo cambió en el ambiente. Al principio fue sutil. La forma en que las conversaciones parecían detenerse a mitad de frase. La forma en que la radio del cocinero de repente sonaba demasiado alta. La forma en que mi piel se erizó con una conciencia que había pasado 3 meses tratando de reprimir. Conocía esa sensación. Había vivido con ella durante 6 meses. Esa descarga eléctrica que anunciaba su presencia incluso antes de que hablara. A continuación me llegó el aroma. Tom Ford Noir. Cuero, especias y dinero. Tan fuera de lugar en ese antro que bien podría haber sido un letrero de neón. Me temblaban las manos. El café se derramó por el borde de la taza de la señora Patterson. Lo siento, murmuré, cogiendo una servilleta y manteniendo la mirada baja. Muy baja. Siempre baja. No pasa nada, cariño. Su voz era amable, pero distante. La atención de todos se había desplazado hacia la puerta. Podía sentir cómo me observaba. Todos mis instintos me gritaban que corriera, que soltara la cafetera, que atravesara la cocina a toda velocidad y desapareciera en la noche. Pero correr llamaría la atención. Correr confirmaría lo que no podía permitir que él supiera. Así que limpié el derrame de la señora Patterson con manos firmes que pertenecían a otra persona, alguien más valiente que yo, y me volví hacia la barra. Él estaba sentado en la mesa de la esquina y se me cortó la respiración como a un pájaro atrapado. Dante Moretti no había cambiado. 3 meses podrían haber sido 3 segundos. Su traje negro estaba confeccionado a la perfección, del tipo caro que susurraba en lugar de gritar, estirado sobre unos hombros que podían soportar el peso de imperios. El cabello oscuro peinado hacia atrás en un rostro que parecía salido de un cuadro renacentista. Todo ángulos afilados y belleza peligrosa. Un ángel caído que había aprendido a amar la caída. Pero fueron sus ojos los que me destruyeron, grises como nubes de tormenta, como metal fundido, como el cielo antes de que todo se vaya al infierno. Seguían cada uno de mis movimientos con la paciencia de un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde huir. 2 hombres lo flanqueaban. Sus sombras, siempre sus sombras. Marco, con la cicatriz en la mandíbula. Y Luca, que sonreía demasiado para alguien que mataba sin dudarlo.
Mi jefe se acercó a su mesa, con su habitual rudeza sustituida por algo que parecía miedo. Un hombre inteligente. Me di la vuelta y me concentré en limpiar la barra con precisión mecánica. Quizá no me había reconocido. Quizá el tinte en el pelo, la pérdida de peso y el cansancio grabado en mi rostro habían sido suficientes. Quizás la camarera morena. Su voz atravesó el ruido ambiental del restaurante como una espada atraviesa la seda. Profunda, con el acento del viejo país que su familia había abandonado 2 generaciones atrás, pero que nunca había olvidado del todo. Que venga ella. Mi corazón se detuvo. Los ojos de Marcus encontraron los míos al otro lado de la sala. La confusión se reflejaba claramente en su rostro. No lo sabía. No podía saberlo. Aclara la garganta. Para él yo era solo Sofía, la chica callada que nunca causaba problemas, que hacía turnos extra, que desaparecía en el fondo como el humo. No pude negarme. Negarme habría suscitado preguntas. Así que cogí mi bloc de notas, presioné mi mano libre contra mi vientre una vez más, una promesa silenciosa a la vida que crecía allí, y caminé hacia la mesa donde mi pasado me esperaba. Cada paso era como moverme a través del hormigón. De cerca, era aún más devastador. Las duras luces del restaurante lo amaban de la misma manera que odiaban a todos los demás, proyectando sombras que resaltaban la cruel belleza de su boca, la línea aristocrática de su nariz. Una delgada cicatriz recorría su pómulo izquierdo. Lo sabía desde que me había ido. Me preguntaba quién había sido lo suficientemente valiente o estúpido como para hacérsela. Me pregunté si aún estaría vivo. ¿Qué te pongo? Mi voz sonó firme. Otro pequeño milagro. No respondió de inmediato. En cambio, esos ojos grises recorrieron mi rostro con la minuciosidad de alguien que lleva a cabo una investigación. Me sentí desnuda, con todos mis secretos al descubierto, todas mis mentiras transparentes como el cristal. Café solo. Hizo una pausa, bajó la mirada brevemente hacia mi pecho y luego volvió a mi rostro. Me resultas familiar. Mi sangre se convirtió en agua helada. Tengo uno de esos rostros. ¿Y tú? No era una pregunta. Sus dedos tamborileaban una vez contra la mesa. Un gesto que reconocí, uno que hacía cuando pensaba, cuando calculaba. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Unos meses. Mantuve mis respuestas breves, con la mirada fija en mi libreta. ¿Algo más? ¿Tu nombre? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros como un arma cargada. La mentira sabía a mierda. Sofía. Sofía. Lo repitió lentamente como si estuviera sopesando su peso, buscando la grieta en mi armadura. Italiana. Mi padre era otra mentira, otro ladrillo en el muro que nos separaba. Uno de sus hombres, Marco, se inclinó y le susurró algo. La expresión de Dante no cambió, pero algo brilló en sus ojos. ¿Reconocimiento? Sospecha. Ya no podía saberlo. Hace 3 meses podía leerlo como un libro escrito en mi lengua materna. Ahora era un extraño con un rostro familiar. Solo el café. Luego me despidió con un ligero movimiento de cabeza. Debería haber sentido alivio. En cambio, sentí que la trampa se cerraba. Regresé al mostrador con las piernas que apenas me sostenían. Vertí su café con las manos que temblaban a pesar de mis esfuerzos. La taza tintineó contra el platillo. Una pequeña traición. Cuando volví a su mesa, estaba hablando por teléfono en un italiano rápido. Capté algunos fragmentos. El distrito de los almacenes por la mañana. No había testigos antes de que me viera y cambiara al inglés. Grazie. Cogió la taza sin mirarme, con la atención puesta en cualquier asunto que exigiera sangre y dinero a partes iguales. Me di la vuelta para marcharme. Espera. Esa sola palabra me dejó paralizada. ¿Estás embarazada? No era una pregunta. Mi mano se movió instintivamente hacia mi vientre antes de que pudiera detenerla. Otra traición. Mi cuerpo confesaba lo que mi boca se negaba a admitir. No estás tan avanzada. Su voz había cambiado, bajando a un tono que me hizo enderezar la columna por una vieja respuesta condicionada. No veo por qué eso es asunto tuyo. La temperatura en la cabina pareció bajar 10 de Grade. Marco y Lucas se movieron, pasando de sus poses despreocupadas a estar alerta.
Dante dejó el teléfono con cuidadosa precisión. Toda su atención se centró en mí como un foco del que no podía escapar. Responde a la pregunta. 3 meses. La verdad se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Memoria muscular. La forma en que siempre le había respondido, siempre le había obedecido, incluso cuando cada fibra de mi ser gritaba resistencia. Apretó la mandíbula. Esos ojos grises se volvieron de acero. Quítate el jersey. ¿Qué? No. Ahora. La orden en su voz pasó por alto mi cerebro y fue directamente a mis manos. Me encontré agarrándome el dobladillo de mi jersey, luchando contra el arraigado impulso de obedecer, de complacer, de someterme al hombre que había sido dueño de cada parte de mí antes de que encontrara el valor para huir. Estoy trabajando. Mi voz temblaba. Si quieres algo, ordénalo. De lo contrario, él se quedó de pie. El movimiento fue fluido, controlado, pero lo acercó lo suficiente como para que pudiera oler el aroma familiar de su colonia mezclado con algo más oscuro. Pólvora, tal vez, o el olor metálico de la violencia. Se alzaba sobre mí y, a pesar de todo, a pesar del miedo y la ira y la necesidad desesperada de proteger lo que crecía dentro de mí, mi cuerpo recordaba sus manos y mi cabello, su boca en mi garganta, la forma en que susurraba mi verdadero nombre como una plegaria y una maldición, Emma. El mundo dejó de girar. Mi verdadero nombre pronunciado con su voz destrozó la ilusión que había construido. Sofía Martínez se desmoronó como un castillo de arena contra la marea, dejando solo a Emma Pierce, la chica que había amado a un monstruo, la mujer que le había robado a su hijo. No sé qué. Su mano se extendió sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su piel. Agarró el borde de mi jersey y lo levantó antes de que pudiera detenerlo. El pequeño bulto era ahora visible, una prueba innegable. Su rostro se transformó. Rabia y algo más. Algo que parecía casi angustia se reflejó en esos rasgos perfectos antes de que la máscara volviera a colocarse en su sitio. 3 meses. Repitió mis palabras con un acento cada vez más marcado. Mi hijo. No. Pero la negación era hueca, inútil. Huiste. Ahora su voz era suave, mortalmente suave. Me robaste y huiste. Yo no robé nada. Te llevaste a mi hijo, lo dijo con absoluta certeza, como si pudiera ver a través de la carne y los huesos para conocer la verdad. Te llevaste lo que me pertenece y te escondiste como un ladrón en la noche. No soy un ladrón y este bebé es mío, concluyó llevando su mano a mi vientre antes de que pudiera dar un paso atrás. El contacto fue eléctrico. Su palma se extendió sobre el bulto, posesiva y suave a partes iguales. Y odié a mi cuerpo por responder, por recordar, por desear a pesar de todo. Quítame las manos de encima. Te vienes a casa. No voy a ir a ningún sitio contigo. Su sonrisa era terrible. Sí que vas, a zorro. Tú y nuestro bebé. ¿Crees que puedes huir de mí? ¿Crees que hay algún lugar en este mundo donde no te encuentre? Dante, por favor. He buscado en cada rincón de esta ciudad abandonada por Dios. 3 meses buscando, desentrañando cada pista, cada rumor, y aquí estás, sirviendo café en un lugar que no merece respirar el mismo aire que tú. Su otra mano se levantó para acariciar mi rostro. Su pulgar rozó mi pómulo con una ternura devastadora. ¿De verdad creías que te dejaría marchar? Me matarás. Las palabras salieron a borbotones. 3 meses de miedo condensados en 4 sílabas. Algo brilló en sus ojos. ¿Dolor, tal vez, o furia por matarte? Amore. Quemaría toda esta ciudad antes de permitir que nadie te hiciera daño, ni siquiera tú misma. El bebé es mío y yo lo protegeré, al igual que a ti. Su mano se apretó ligeramente sobre mi estómago, un recordatorio de su dominio. Esta noche volverás a casa. Hablaremos de tu indiscreción cuando estés a salvo. Esto no es seguro. Tú no estás a salvo. No, admitió, con una expresión en los labios que podría haber sido una sonrisa si hubiera tenido algo de calidez. Pero soy tuyo, y tú, Emma Pierce, eres mía. Cada respiración, cada latido, cada gota de sangre en tus venas me pertenece. La campana de la puerta volvió a sonar. Entraron 3 hombres más,
todos con trajes caros y la misma elegancia depredadora, los refuerzos de Dante, su póliza de seguro contra mi fuga. Vamos, me soltó, pero su mano se desplazó a la parte baja de mi espalda, guiándome con una presión inexorable hacia la puerta. Recogerán mis cosas junto con la patética existencia que has construido aquí. Su voz denotaba desprecio por el restaurante, por mi disfraz, por todo lo que había hecho para escapar de él. Marcus se adelantó, la confusión dando paso a la preocupación. Sofía, ¿estás bien? Los hombres de Dante se movieron al unísono, un muro de telas caras y armas ocultas. Está bien, respondió Dante por mí, con un tono que no admitía réplica. ¿No eres toro? Miré a Marcus, el amable y despistado Marcus, que no tenía ni idea de qué tipo de hombre se encontraba en su restaurante, que no podía entender que intervenir significaría su muerte. Pensé en correr, en gritar, en luchar, pero la mano de Dante presionó mi espalda, justo donde sabía que era más sensible, y su otra mano descansaba sobre mi estómago, sobre nuestro hijo. Y supe con certeza cristalina que luchar solo acabaría en sangre. Estoy bien. La mentira fue el último regalo que pude darle a Marcus. Solo dile a todos que lo siento. Dante me guió hacia la noche, hacia el sub negro que esperaba y que brillaba como un coche fúnebre bajo las luces de la calle. Marco mantuvo la puerta abierta, con su rostro marcado por cicatrices impasible. Subí porque no tenía otra opción. Dante se deslizó a mi lado, tan cerca que nuestros muslos se tocaban, y la puerta se cerró con la firmeza de la tapa de un ataúd. Mientras el coche se alejaba del restaurante, de mi vida prestada, de la libertad que había saboreado durante 3 preciosos meses, la mano de Dante encontró la mía en la oscuridad. «Bienvenida a casa, amore», susurró, llevando mis nudillos a sus labios. «No tienes ni idea de cuánto te he echado de menos». Y mientras las luces de la ciudad se difuminaban tras las ventanas tintadas, sentí al bebé revolotear dentro de mí. Una pequeña criatura atrapada, igual que su madre. El ático olía exactamente como lo recordaba. Sándalo y cuero, whisky caro y ese ligero olor metálico que nunca desaparecía por completo, por mucho que lo fregaran los limpiadores. La sangre tenía la costumbre de permanecer en lugares como este, filtrándose en el mármol y la caoba, convirtiéndose en parte de los cimientos. La mano de Dante permaneció en mi espalda mientras me guiaba por el vestíbulo, pasando por las ventanas que iban del suelo al techo y que mostraban Manhattan, aclara la garganta como un reino dispuesto para su rey. La ciudad brillaba bajo nosotros, ajena a la jaula en la que acababa de estar encerrada. Nada ha cambiado. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Aclara la garganta. Todo ha cambiado. Su voz era baja, peligrosa. Te aseguraste de ello cuando te fuiste. El salón se abrió ante nosotros. Todo eran líneas elegantes y muebles oscuros. Obras de arte que valían más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda su vida colgadas en paredes del color de la medianoche. El fuego crepitaba en la chimenea. Porque por supuesto, él sabía que me traería de vuelta esta noche. Por supuesto que lo había preparado todo. Dante Moretti no dejaba nada al azar. Siéntate. Señaló el sofá de cuero, pero no era una sugerencia. Me quedé de pie, con los brazos cruzados sobre el vientre, protegiendo el bulto que me había delatado. ¿Cómo me has encontrado? ¿Cómo? Se rió, pero no había humor en ello. Por desgracia, soy dueño de la mitad de la ciudad. La otra mitad me teme. ¿De verdad creías que te bastaría con teñirte el pelo y esconderte en Brooklyn? No buscabas en los sitios adecuados. Busqué por todas partes. Se acercó al carrito del bar, vertió 2 dedos de líquido ámbar en un vaso de cristal. Todos los hospitales, todas las clínicas, todos los refugios para mujeres en un radio de 160 kilómetros. Tenía hombres vigilando las estaciones de autobuses, las terminales de tren y los aeropuertos. Congelé tus cuentas bancarias, rastreé tu teléfono hasta que fuiste lo suficientemente inteligente como para destruirlo. Había hecho todo eso. Por supuesto que sí. Entonces,
¿Por qué tardó 3 meses? Dante dio un sorbo lento a su bebida, sin apartar los ojos de los míos. Porque eras más inteligente de lo que yo creía. Solo transacciones en efectivo, sin rastro digital, trabajando en lugares que pasaban desapercibidos para mí. Sus labios se curvaron. Esa cafetería que atiende a degenerados y borrachos, llevando a mi hijo mientras fingía ser otra persona. Nuestro hijo, el mío. La palabra resonó como un latigazo. Perdiste el derecho a reclamar lo contrario cuando te fuiste. El bebé dio una patada, como en señal de protesta. Presioné mi mano contra ese lugar, sintiendo la pequeña rebelión bajo mi palma. Tenía mis razones. Razones. Dante dejó su vaso con cuidado, pero vi la furia que hervía bajo su pulido exterior. Ilumíname, Emma. ¿Qué razón podría justificar que me quitaras el aire y desaparecieras en medio de la noche? Tú lo mataste. La acusación brotó de mi garganta. 3 meses de silencio rompieron como una presa. Marco me lo contó antes de irme. Me contó lo que le hiciste a Tommy. La expresión de Dante no cambió, pero algo oscuro parpadeó detrás de sus ojos. Tu exnovio tenía un nombre. No. Mi voz temblaba. No finjas que no lo recuerdas. Él vino a mí, Dante. 2 días antes de irme. Estaba aterrorizado. Dijo que necesitaba dinero para huir porque te había robado. Dijo que iban a matarlo. Tenía razón al estar aterrorizado. La voz de Dante era gélida. Robó $50,000 de uno de mis envíos. ¿Te contó eso cuando lloraba ante ti? Dijo que fue un error. Un error. Dante se acercó a mí con gracia depredadora. Cada paso medido, controlado. Estuvo robando de mi operación durante 6 meses antes de que lo pillara. 6 meses pensando que era más listo que yo, que no me daría cuenta de que desaparecía dinero de mis propios almacenes. Retrocedí hasta que mis piernas chocaron con el sofá. No tenías por qué matarlo. Sí, carraspea, tenía que hacerlo. Ahora se cernía sobre mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver con mayor claridad la nueva cicatriz en su rostro. Una delgada línea blanca que, de alguna manera, lo hacía más peligroso, más hermoso. En mi mundo, el robo es traición. La traición es muerte. Él conocía las reglas. Tenía 23 años. Era un ladrón que cometió el error de acudir a mi mujer en busca de ayuda. La mano de Dante se disparó, agarrándome la barbilla y obligándome a mirarlo a los ojos. ¿Le diste dinero, Emma? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una navaja. Responde, $500. La confesión fue como tragarme un trozo de cristal. Era todo el dinero en efectivo que tenía. Le dije que huyera, que se alejara lo más posible. Dante apretó la mandíbula, con un carraspeo músculo temblando bajo la piel. Le ayudaste. No sabía toda la historia. Es solo que no podía dejar que muriera. Así que, en cambio, te convertiste en cómplice. Su pulgar rozó mi labio inferior, un gesto casi tierno, de no ser por la furia en sus ojos. ¿Tienes idea de lo que harían mis enemigos si supieran que la mujer de Dante Moretti está ayudando a unos ladrones a escapar de la justicia? No soy tu mujer. Su risa fue áspera. Llevas a mi hijo. Llevas las marcas que puse en tu piel. Aún hueles a mí, 3 meses después, porque tu cuerpo recuerda a quién pertenece. Su otra mano se movió hacia mi garganta, sin apretar, solo descansando allí como una promesa. Eres mía, Emma. Siempre has sido mía. ¿Estás loco? ¿Por ti? Sí. De repente me soltó, dio un paso atrás y la ausencia de su contacto se sintió como una pérdida. Me negué a reconocerlo. Quítate el jersey. Ya lo hemos hecho. Ahora la orden en su voz eludía cualquier pensamiento racional. Mis manos se movieron hacia el dobladillo, temblando, odiándome a mí misma por la obediencia que recubría mis músculos. Me quité el jersey oversize por la cabeza y me quedé delante de él con mi camiseta sin mangas gastada y los vaqueros premamá baratos que había comprado en una tienda de segunda mano. Los ojos de Dante recorrieron mi cuerpo con una intensidad que me hizo arder la piel. La camiseta se ceñía a la pequeña protuberancia, prueba innegable de lo que habíamos creado juntos.
Do meglio. Respiró, avanzando de nuevo. Se te nota. Eso es lo que pasa cuando estás embarazada. Sus manos se posaron en mis caderas, los pulgares rozando la piel expuesta donde se había subido mi camiseta sin mangas. Deberías haber estado aquí, en nuestra casa, con médicos y todo lo que necesitabas. Tenía todo lo que necesitaba en un apartamento infestado de cucarachas en Brooklyn. Su voz resumaba desprecio, trabajándote hasta el agotamiento en ese infierno, comiendo Dios sabe qué porque no podías permitirte una nutrición adecuada. ¿Cómo sabes dónde vivía? Lo sé todo hasta el dolor. En cuanto te encontré esta noche, hice registrar tu apartamento. Una habitación, un colchón en el suelo. Fideos, ramen y galletas saladas en el armario. Su agarre se hizo más fuerte. Te estabas matando de hambre a mi hijo. Estabas sobreviviendo, estabas sufriendo. Me atrajo hacia él, con la frente casi tocando la mía. Y lo hacías sola porque creías que yo era un monstruo capaz de matar a la madre de su hijo. ¿No es así? La pregunta pareció tocar algo muy profundo. Las manos de Dante se desplazaron de mis caderas a mi rostro, acariciándolo con una delicadeza que contradecía todo lo que sabía de él. He matado a hombres por mirarte mal, dijo suavemente. He quemado edificios, acabado con linajes, destruido vidas por delitos menores que lo que tú has hecho. Pero tú, Emma, eres lo único en este mundo a lo que no puedo hacer daño. Incluso cuando me arrancas el corazón del pecho y huyes con él, sus palabras no deberían haberme afectado. Eran bonitas mentiras envueltas en violencia, manipulación disfrazada de devoción. Pero mi corazón traidor se tambaleó de todos modos, recordando al hombre que había trazado constelaciones en mi piel, que me había susurrado promesas en italiano mientras la ciudad dormía a nuestro alrededor. El bebé dio una patada. No sé por qué se lo conté. Quizás porque sus manos eran cálidas contra mi cara o porque estaba tan cansada de llevar esto sola. Su expresión se transformó cuando justo ahora en el coche también. Dante se arrodilló antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando. Extendió las manos sobre mi vientre, con los dedos bien separados, como si pudiera sentir cada aleteo, cada pequeño movimiento. Aquí presionó suavemente un poco más abajo. Se ajustó, con la oreja casi pegada a mi vientre, y la visión de este hombre peligroso arrodillado ante mí, adorando la vida que habíamos creado, rompió algo en mi pecho. Piccolo, murmuró con una voz cargada de emoción que nunca antes le había oído. Tu papá está aquí ahora. Nunca dejaré que nadie te haga daño a ti ni a tu mamá, incluso cuando ella sea terca y tonta. Puedo oírte. Bien. Me miró, todavía de rodillas, todavía tocándome como si fuera algo precioso en lugar de una prisionera. Tienes que entender algo, Emma. Yo no soy el villano de esta historia. Soy el hombre que destrozaría el mundo para mantenerte a salvo. Tú eres el hombre que mata gente. Sí, no lo niego, no lo justifico. Lo soy, pero nunca a ti, nunca a nuestro hijo. Se levantó lentamente, sin apartar las manos de mi cuerpo. Lo que le pasó a Tommy fue justicia. Lo que te pasa a ti es misericordia. La misericordia se parece mucho al cautiverio. Llámalo como quieras. Me guió hasta el sofá y me sentó con cuidado. No te irás otra vez. No esta noche. Nunca. Este ático es tu hogar. Mis hombres estarán apostados en cada salida. Tendrás todo lo que necesites. Médicos, ropa, comida, todo lo que el bebé necesite. Y si me niego, Dante se agachó ante mí, con las manos en mis rodillas. Entonces te negarás desde la seguridad de este ático. No te encadenaré, amore. No te encerraré, pero no te equivoques. Eres mía y protejo lo que es mío con todo lo que tengo. Un golpe en la puerta interrumpió lo que fuera que yo pudiera haber dicho. Marco entró, con su rostro marcado por cicatrices impasible. El apartamento ha sido despejado. Están trayendo sus pertenencias. Sus pertenencias. Dante frunció los labios. Lo poco que tenía. ¿Hay algo más? Los ojos de Marco se posaron en mí y luego volvieron a Dante. Encontramos un teléfono desechable.
Llamadas recientes a un número de Nueva Jersey. La temperatura de la habitación bajó 10 grados. ¿A quién? La voz de Dante era engañosamente tranquila. Todavía lo estamos rastreando. Pero jefe Marco dudó. La duración de las llamadas sugiere que son algo más que simples llamadas para saber que está bien. Dante se levantó lentamente y su actitud pasó de ser tierna a letal. Emma, ¿a quién has estado llamando? Se me secó la boca. A nadie. No me mientas. Cada palabra era seca, precisa, no después de todo. ¿A quién has estado llamando? A mi hermana. La verdad salió a borbotones. Solo a mi hermana, para decirle que estaba viva. A tu hermana que vive en Ohio. Estaba visitando a su familia en Nueva Jersey. La llamaba una vez a la semana. Eso es todo. Dante apretó la mandíbula. ¿Qué le dijiste? ¿Que estaba a salvo? ¿Que aún no podía volver a casa? ¿Le has hablado del bebé? Dudé un segundo demasiado. Mérida. Se dio la vuelta, pasándose la mano por el pelo. ¿Quién más lo sabe? Solo ella, lo juro, tu hermana, que habla con tu madre. Y con sus amigas. ¿Y con quién más? Se interrumpió agarrando con tanta fuerza la repisa de la chimenea que se le pusieron blancos los nudillos. ¿Entiendes lo que has hecho? Si mis enemigos descubren que estás embarazada, descubrirán que hay un aire al que pueden apuntar. Fui cuidadoso, cuidadoso. Se volvió hacia mí. Fuiste imprudente, estúpida. Pusiste en peligro tu vida y la de nuestro hijo porque no podías soportar que tu familia pensara que estabas muerta. Se merecen saber que estoy vivo. Se merecen enterrar un ataúd vacío si eso te mantiene a salvo. El rugido resonó en las paredes, crudo y terrible. El silencio cayó entre nosotros, cargado de su ira y mi desafío. Cuando volvió a hablar, su voz estaba controlada, pero percibí la violencia que había debajo. Marco, averigua con quién se ha puesto en contacto, quién sabe que está viva, embarazada o en esta ciudad. Quiero nombres por la mañana. Jefe, y doble la seguridad. Nadie entra ni sale sin mi aprobación personal. Marco asintió y se marchó, cerrando la puerta con un suave clic. Dante se volvió hacia mí y por primera vez desde que me encontró, vi auténtico miedo en sus ojos. No entiendes el mundo en el que vivo, dijo en voz baja. Los enemigos que me he ganado. Hay hombres que arrancarían a nuestro hijo de tu vientre solo para hacerme daño. Mujeres que envenenarían tu comida porque quieren mi nombre, mi poder, mi imperio. Y tú, llamaste a tu hermana desde un teléfono rastreable. Yo no lo sabía. Deberías haberlo sabido. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad que gobernaba. Pero no lo hiciste porque nunca te conté toda la verdad. Te mantuve alejada de lo peor. Intenté darte una vida normal mientras construía mi reino con sangre y huesos. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros. A partir de mañana, eso cambiará, continuó. Lo sabrás todo, las familias, los territorios, las amenazas. Sabrás en quién confiar, en nadie excepto en mí. ¿Y quién te mataría por diversión? Entenderás por qué no puedo dejarte marchar. Y si aún así quiero irme, se volvió hacia mí. Su expresión era de granito. Entonces lo querrás desde detrás de un cristal antibalas, con guardias armados bajo vigilancia las 24 horas, porque no puedo volver a perderte. El bebé dio una fuerte patada, como si protestara por la tensión que llenaba la habitación. Dante vio que me presionaba la mano contra ese punto y se acercó a mí en 3 zancadas. ¿Dolor? No, solo estoy activa. Su mano cubrió la mía y nos quedamos allí de pie a la luz del fuego, unidos por la vida que había entre nosotros y la violencia que nos rodeaba. Voy a ser padre, dijo con asombro en su voz. Yo, Dante Moretti, que nunca quise ataduras, nunca quise debilidad, y ahora tengo ambas cosas en abundancia. ¿Eso es lo que soy? Debilidad. Lo eres todo. Su mano libre me acarició la cara. Mi fuerza y mi debilidad. Mi cielo y mi infierno. La única persona que podría destruirme y la única persona a la que dejaría hacerlo. Entonces me besó y odié haberle devuelto el beso. Odié que mi cuerpo recordara el suyo. Odié que 3 meses de libertad se disolvieran en el momento en que su boca reclamó la mía. Cuando se apartó,
Su pulgar recorrió mis labios hinchados. Bienvenido a casa, Amorio, susurró. Nuestra vida real empieza ahora. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas que iban del suelo al techo, como una lámpara de interrogatorio, dura e implacable. Me desperté en la cama de Dante, nuestra cama, como él me había corregido anoche, envuelta en sábanas de algodón egipcio que probablemente costaban más que mis 3 meses de alquiler en Brooklyn. El colchón recordaba mi forma. Las almohadas aún conservaban el leve aroma de mi antiguo perfume, el que Dante me había comprado en una boutique de París. Todo aquí me recordaba, incluso cuando había intentado con todas mis fuerzas olvidar. El espacio a mi lado estaba vacío, pero aún cálido. Presioné la palma de mi mano contra la hendidura donde había estado el cuerpo de Dante, sintiendo cómo el calor se filtraba en mi piel. Me había abrazado toda la noche, con su mano posesiva sobre mi vientre, su aliento cálido contra mi cuello. Cada vez que me movía, tratando de poner distancia entre nosotros, él me acercaba más a él, murmurando palabras en italiano que yo fingía no entender. Mía mía significa siempre mía. Nunca te dejaré marchar. Un suave golpe precedió a la apertura de la puerta. Entró una mujer que no reconocí, con una bandeja en la mano, de unos 45 años, elegante de una forma que denotaba dinero antiguo y discreción aún más antigua. Sus ojos me recorrieron con eficiencia clínica. Buenos días, señorita Pierce. Soy la doctora Castellano. El señor Moretti me ha pedido que la examine a usted y al bebé. Me senté, agarrándome la sábana al pecho, a pesar de estar completamente vestida con el pijama de seda que había aparecido en la cama la noche anterior. No necesito un examen. Con todo respeto, no ha tenido atención prenatal en 3 meses. Dejó la bandeja en la mesita de noche. Fruta fresca, yogur, vitaminas dispuestas como una ofrenda. El señor Moretti está preocupado. El señor Moretti puede preocuparse por otra cosa. Sus labios se crisparon, casi en una sonrisa. Llevo 15 años trabajando con la familia Moretti. Sé cuándo insistir y cuándo escuchar. Sacó una máquina de ultrasonidos portátil de una bolsa que yo no había visto. No se trata de él, se trata de tu bebé. Déjame asegurarme de que todo va bien. La palabra tú en lugar de su suaviza algo en mí. Me recosté sobre las almohadas, levantándome la blusa de seda para dejar al descubierto mi vientre. Las manos de la doctora Castellano eran cálidas y profesionales. Me untó gel en la piel y el frío me hizo estremecer. Solo será un momento. Me presionó el transductor de la ecografía y, de repente, la habitación se llenó de sonido. Un silbido rápido que tardé un segundo en reconocer. El latido del corazón del bebé. Fuerte y constante, dijo la doctora Castellano, ajustando la sonda. ¿Quiere verlo? No debería haberlo hecho. Mirarlo lo haría real, haría más difícil pensar en escapar, en sobrevivir, en cualquier cosa excepto en la vida que crecía dentro de mí, que era mitad mía y mitad monstruo. Pero asentí de todos modos. Giró la pantalla hacia mí y allí estaba, una forma diminuta, ya completamente formada, moviéndose en blanco y negro granuloso. Brazos, piernas, la curva de la columna vertebral. Una mano se movió hacia lo que podría haber sido una boca. Dios mío, susurré. 13 semanas, más o menos, confirmó la doctora. Todo parece perfecto. La frecuencia cardíaca es excelente. Las medidas están dentro de lo normal, hizo una pausa. Aunque se nota que has perdido peso. ¿Cuándo fue la última vez que comiste bien? Comí. Los fideos ramen y las galletas saladas no son una nutrición adecuada para un bebé en crecimiento. Me limpió el gel del estómago con delicada eficiencia. El señor Moretti ha contratado a un nutricionista para que planifique tus comidas. También tendrá que tomar esto. Señaló las vitaminas que había en la bandeja. Prenatales, hierro y omega 3. No es negociable. Aquí todo parece ser no negociable por aquí. La expresión del doctor Castellano se suavizó. Está aterrorizado, ¿sabes? Tratando de controlar todo lo que puede porque no puede controlar el hecho de que te fugaras, de que casi os perdiera a los dos. Recogió su equipo. No lo estoy defendiendo,
pero en 15 años nunca había visto a Dante Moretti temeroso de nada hasta ayer. Se marchó antes de que pudiera responder, cerrando la puerta con discreción. Me quedé mirando la bandeja de comida, las vitaminas alineadas como pequeños soldados, la prueba de que el control de Dante se extendía incluso a lo que yo introducía en mi cuerpo. Pero mi mano se movió hacia mi estómago, hacia donde se había visto al bebé en la pantalla. Y supe que tomaría las vitaminas, comería la comida, haría lo que fuera necesario para mantener fuerte ese pequeño latido, incluso si eso significaba rendirme al hombre que nos tenía cautivos a los dos. La puerta del dormitorio se abrió de nuevo. Esta vez, Dante llenó el marco, vestido con un traje gris carbón que lo transformó del hombre que me había abrazado en la noche al capo que gobernaba la ciudad. Sus ojos me encontraron de inmediato, catalogando mi posición en su cama, la bandeja de comida intacta, las vitaminas aún en su ordenada fila. El doctor Castellano dice que el bebé está sano. Entró en la habitación con esa gracia depredadora, aflojándose la corbata. Pero que tú estás desnutrida. Buenos días a ti también. Come, Emma, señaló la bandeja, o te daré de comer yo mismo. No es necesario. Se sentó en el borde de la cama, cogió el bol de yogur y fruta y me llevó una cucharada a los labios. ¡Abre! Dante, dije. ¡Abre! La orden en su voz hizo que mi mandíbula se desbloqueara automáticamente. El yogur estaba perfecto. Miel griega endulzada con bayas frescas que estallaban de sabor en mi lengua. Masticé, tragué y lo miré con ira. Se aclara la garganta. Ya está, feliz, extasiada. Me dio otra cucharada. Comerás 3 veces al día, además de tentempiés. El doctor Castiano controlará tu aumento de peso. Si te niegas, te administraré nutrientes por vía intravenosa. Eso es una locura. Eso es paternidad. Otra cucharada. Soy responsable de la vida que llevas dentro. Me tomo esa responsabilidad muy en serio. Quería discutir, pelear, rechazar los cuidados que me imponían. Pero el bebé dio una suave patada y me encontré abriendo la boca para el siguiente bocado. Entramos en un ritmo. Él me daba de comer. Yo comía. Y el sol de la mañana nos pintaba a ambos con tonos dorados que hacían que la escena pareciera casi doméstica, casi normal. Casi como si fuéramos una pareja real, preparándose para un bebé real en lugar de un captor y su prisionera unidos por la biología y la obsesión. Hoy tengo reuniones, dijo Dante, dejando a un lado el cuenco vacío. Marco se quedará contigo. Luca estará apostado fuera del ático. Hay 12 hombres rotando por todo el edificio. Me parece excesivo. Me parece necesario. Su mano se movió a mi vientre, posesiva y suave. Después de lo que me dijiste anoche acerca de que tu hermana sabe, no puedo correr riesgos. Ella no se lo dirá a nadie. No necesita hacerlo. Un desliz, una conversación escuchada en el lugar equivocado. Y mis enemigos sabrán que tengo un heredero en camino. Apretó la mandíbula. La familia Calibresi ha estado buscando debilidades desde que tomé su territorio en Queens. Los rusos siguen enfadados por lo de los muelles. Y no me hagas hablar de la familia Vital. Quieren mi sangre desde que me negué a casarme con su hija. ¿Negarte a qué? La expresión de Dante se endureció. Los matrimonios concertados siguen siendo habituales en nuestro mundo. Alianzas basadas en linajes y territorios. Isabela Vital debía de ser mi esposa hace 3 años. ¿Qué pasó? Te conocí a ti. Unas simples palabras que llevaban el peso de imperios. Te conocí en esa galería de arte, con ese vestido azul, mirando los cuadros como si contuvieran los secretos del universo. Y supe que nunca me casaría con nadie más. El recuerdo me golpeó como un golpe físico. La inauguración de la galería, el champán, la forma en que un desconocido con un traje caro se había parado a mi lado y me había preguntado qué veía en un Jackson Pollock. Yo había respondido que caos y belleza a partes iguales. Él dijo que se veía a sí mismo. 3 meses después, me mudé a este ático. 6 meses después, descubrí que estaba embarazada y que el hombre al que amaba había matado a mi exnovio por robarle. Eso no lo hace correcto, dije en voz baja, mantenerme aquí contra mi voluntad. Tienes razón. No lo hace. Se puso de pie,
abrochándose la chaqueta del traje con movimientos precisos. Pero no soy un buen hombre, Emma. Nunca fingí serlo. Soy un hombre que toma lo que quiere y destruye a cualquiera que intente quitárselo. Sus dos ojos se encontraron con los míos, grises e inquebrantables. Y te quiero a ti. Quiero a nuestro hijo. Quiero la familia que nunca pensé que tendría. Incluso si yo no quiero esto, incluso entonces. Se inclinó y me dio un beso en la frente. Pero creo que sí quieres esto. En algún lugar, bajo el miedo y la ira. Lo deseas tanto como yo. Solo tienes que recordar por qué te enamoraste de mí en primer lugar. Me enamoré de una mentira, no al dolor. Te enamoraste de la única parte real de mí que he mostrado a alguien. Se enderezó, ajustándose los puños. Marco te traerá el almuerzo al mediodía. Ponte algo cómodo. El nutricionista estará aquí a las 2 seguido de un asistente personal de compras a las 4 con Tu guardarropa necesita una renovación para el embarazo. No necesito. Necesitas todo. Me interrumpió. Su voz no admitía réplica. Y lo tendrás. Ropa, muebles para la habitación del bebé. Lo que tu corazón desee. Lo único que no tendrás es libertad. No hasta que estés seguro de que estás a salvo. Se marchó antes de que pudiera responder. La puerta se cerró con una costosa firmeza. Me senté en su cama, nuestra cama, rodeada de un lujo que parecía los barrotes de una prisión hechos de seda y oro, e intenté no pensar en lo fácil que había sido abrir la boca para él, lo natural que había sido dejar que me alimentara, me tocara, me reclamara. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte. Estamos en problemas, le susurré a la pequeña vida que llevaba dentro. Muchos problemas. La tarde transcurrió exactamente como Dante había dictado. Marco apareció al mediodía con el almuerzo. Salmón a la parrilla, verduras asadas, quinoa, todo dispuesto como una obra de arte en porcelana china. Se quedó junto a la ventana mientras yo comía, con su rostro marcado por cicatrices impasible, pero me di cuenta de que me miraba con algo que podría haber sido simpatía. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para él?, le pregunté. Más para romper el silencio que por curiosidad genuina. 12 años. La voz de Marco era sorprendentemente suave para un hombre que parecía haber sido esculpido por la violencia desde que éramos niños. ¿De verdad? Me salvó la vida. Le debo todo, incluso ayudarle a mantenerme prisionera. No es una prisionera, señorita Pierce. Está protegida. Semántica. Los labios de Marco se crisparon. El señor Moretti tiene enemigos que la destriparían solo para verlo sufrir. Mantenerla aquí no es crueldad, es supervivencia. Y si quiero irme de todos modos, su expresión se endureció, entonces la detendría. No porque quiera, sino porque no voy a ver morir a otra persona a la que él ama bajo mi cuidado. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Otra persona a la que él ama. ¿A quién perdió? Marco apretó la mandíbula. No me corresponde a mí contarlo. Señaló mi almuerzo a medio comer. Acaba tu comida. El nutricionista querrá ver lo que has estado comiendo. Picoteé el salmón sin apetito. La nutricionista llegó puntualmente a las 2. Una mujer severa llamada María, que catalogó mi dieta con creciente horror y me prescribió un plan alimenticio que habría alimentado a un pequeño ejército. Luego vino la asistente de compras personal, con los brazos cargados de bolsas de ropa y cajas de zapatos, transformando el dormitorio en una boutique. El señor Moretti especificó comodidad y elegancia. Dijo, colgando vestidos que nunca me pondría, colocando zapatos con los que nunca caminaría. Todo es ajustable para el embarazo. Quiere que te sientas guapa. Quiere que me sienta como si fuera de su propiedad. Hizo una pausa, con un jersey de cachemira en las manos, y me miró a los ojos. Según mi experiencia, señorita Pierce, los hombres como Dante Moretti no se toman tantas molestias por las posesiones. Se toman tantas molestias por sus obsesiones. Sonrió. Y la obsesión, en las manos adecuadas, puede parecerse mucho al amor. Después de que se marchara, me quedé delante del espejo con uno de los vestidos nuevos puesto, de un suave color gris paloma, con cintura imperio,
que probablemente valía más de lo que yo ganaba al mes. La mujer que me devolvía la mirada se parecía a alguien que yo conocía, a alguien que pertenecía a este mundo de riqueza y peligro, alguien que estaba volviendo a caer bajo el hechizo de Dante Moretti. La puerta del ático se abrió. Oí voces, el grave murmullo de Dante, la voz nerviosa de otro hombre. Unos pasos se acercaron al dormitorio. Dante apareció en la puerta con la corbata aflojada y la expresión tallada en piedra. Se aclara la garganta. Tenemos un problema. Mi corazón se detuvo. ¿Qué tipo de problema? Del tipo que involucra a tu exnovio. Entró en la habitación y vi a Luca detrás de él con una tableta en la mano. Tommy no estaba solo cuando me robó. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Qué? Enséñale. Dante hizo un gesto a Luca, que acercó la tableta. En la pantalla se veían imágenes de seguridad, granuladas en blanco y negro, pero lo suficientemente claras. Tommy, vivo y moviéndose en lo que parecía un almacén. Pero no estaba solo. Una mujer estaba de pie a su lado, con el rostro parcialmente oculto por la sombra. Dante tocó la pantalla con el dedo y amplió la imagen. Se me heló la sangre. La mujer era yo, excepto que no lo era. No realmente. Alguien que se parecía a mí se movía como yo. Pero yo nunca había estado en ese almacén. Nunca. Esto fue grabado hace 4 meses, dijo Dante, con una voz mortalmente tranquila. Aclara la garganta. 2 semanas antes de que me dijeras que estabas embarazada, 3 semanas antes de que Tommy muriera. Esa no soy yo. Lo sé. Su mano me agarró la barbilla, obligándome, aclara la garganta, a mirarle a los ojos, porque tú estabas conmigo esa noche. Lo recuerdo. Fuimos a la ópera, volvimos a casa e hicimos el amor hasta el amanecer. Su pulgar me rozó el pómulo, pero alguien quería que pensara que eras tú. Alguien te tendió una trampa. Las implicaciones me golpearon como una ola. ¿Quién? Eso es lo que voy a averiguar. Me soltó y su expresión pasó de tierna a letal. Pero primero, necesito saber si Tommy mencionó a alguien. Una pareja, aclara la garganta, un amigo, alguien que pudiera haber querido tenderte una trampa. Intenté pensar más allá del pánico. Mencionó a una chica una vez. Dijo que él estaba ayudándole con una oportunidad de negocio. Pensé que se refería a drogas o algo estúpido. No lo hice. ¿Cómo era ella? Nunca la conocí. Solo dijo. Cerré los ojos tratando de recordar. Dijo que parecía un ángel, pero que luchaba como el diablo. Que iba a cambiarlo todo. Dante y Luca intercambiaron miradas. Isabela, dijo Luca en voz baja. Isabela Vital. Se me quebró la voz. ¿La mujer con la que ibas a casarte? La expresión de Dante fue suficiente respuesta. Ha estado intentando destruirte desde dentro, continuó Luca. Usó a Tommy para robar dinero. Hizo que pareciera que Emma estaba involucrada, probablemente esperando que la mataras. Terminó Dante. Su voz sonaba hueca. Ella apostaba a que mataría a Emma por traición, despejando el camino para que nuestras familias se unieran a través del matrimonio después de todo. La habitación daba vueltas. Me senté con fuerza en el borde de la cama, con la mano presionada contra mi vientre. Pero no lo hiciste. No me mataste. No. Dante se agachó ante mí, con las manos cubriendo las mías. No pude. Incluso pensando que me habías traicionado, incluso con las pruebas, no pude hacerlo. Fue entonces cuando lo supe. ¿Qué supe? Que prefería no gobernar nada contigo que gobernarlo todo sin ti. Su frente se apoyó contra la mía. Así que maté a Tommy en su lugar. Hice que pareciera justicia por el robo, cuando en realidad te estaba protegiendo de una verdad que pensé que nos destruiría a ambos. Las lágrimas ardían detrás de mis ojos. Deberías habérmelo dicho. Lo sé. Huí porque pensaba que eras un monstruo. Soy un monstruo, amore. Pero no para ti. Nunca para ti. Y Isabela, su expresión se volvió fría. Aprenderemos que algunos precios se pagan con sangre. La sala de guerra era todo lo que había imaginado y nada para lo que estaba preparada. En las profundidades del ático, a la que se accedía a través de un ascensor oculto detrás del estudio de Dante, se extendía como el centro neurálgico de un imperio construido sobre la violencia y el miedo.
Las pantallas cubrían una pared y mostraban imágenes de toda la ciudad. Almacenes, muelles, restaurantes que servían de tapadera para el blanqueo de dinero. Una enorme mesa dominaba el centro, salpicada de mapas marcados en rojo y negro, territorios divididos como en un diagrama de carnicero. Dante me había traído aquí al amanecer, con su mano protectora en mi espalda mientras descendíamos a su verdadero reino. Quiero que lo veas todo, me dijo, con la voz ronca por una noche de insomnio dedicada a planear la destrucción de Isabela Vital. No más secretos, no más mentiras. Tienes que entender el mundo que heredará nuestro hijo. Ahora estaba a su lado mientras los hombres iban entrando. Sus capitanes, sus soldados, la infraestructura que mantenía en funcionamiento el Imperio Moretti mientras la ciudad dormía sobre nosotros. Me miraban con curiosidad y un escepticismo apenas disimulado. Una mujer embarazada en su espacio sagrado, la evidente debilidad del jefe a la vista de todos. Marco fue el último en llegar y cerró la puerta con un golpe seco que sonó como la tapa de un ataúd. Caballeros, la voz de Dante acalló los murmullos y se impuso un silencio instantáneo. Algunos de ustedes conocen a Emma. Para los que no la conocen, es Mía, la madre de mi heredero, y se queda en esta reunión porque lo que discutiremos la afecta directamente. Nadie discutió, nadie se atrevería. Luca dio un paso adelante y mostró las imágenes en la pantalla principal. Hemos rastreado los movimientos de Isabela durante los últimos 6 meses. Ha estado construyendo su propia red, desviando fondos de las operaciones de su padre para financiarla. El almacén donde se reunió con Tommy Martínez es una de las 12 propiedades que controla a través de empresas ficticias. 12. La voz de Dante sonó como el hielo justo debajo de la nariz de Salvatore Vital. Su padre no lo sabe, confirmó Marco, o está fingiendo no saberlo. En cualquier caso, Isabela lleva mucho tiempo jugando. Tommy Martínez era solo una pieza más. Hemos identificado a otros 4 hombres que ella reclutó. Todos ellos de poca monta. Todos lo suficientemente desesperados como para robarte. La pantalla cambió, mostrando rostros que no reconocí. Hombres jóvenes, con aspecto hambriento, del tipo que veía el crimen como su única vía para salir de la pobreza. ¿Dónde están ahora?, preguntó Dante. 2 están muertos, uno desapareció hace 3 semanas. Seguimos buscándolo. ¿Y el último? Luca hizo una pausa. Ayer apareció en el Hospital St. Vincent's con la garganta cortada. Vivió lo suficiente para hablar y confirmó que Isabela orquestó toda la operación. Utilizó Carraspea a una doble para inculpar a Emma. Planeaba presentarte las pruebas después de que Tommy muriera, para que pareciera que Emma era la mente maestra. La expresión de Lucas se endureció. Quería que tú mismo mataras a Emma. Pensó que el dolor y la rabia te harían descuidado. Fácil de manipular para que aceptaras el matrimonio que tu familia había arreglado. Se me revolvió el estómago. Presioné mi mano contra el pequeño bulto de mi vientre, sintiendo cómo se movía el bebé dentro de mí. Esta mujer, esta desconocida que parecía un ángel, había intentado que el hombre al que amaba me asesinara. Te subestimó, dije en voz baja. La mano de Dante encontró la mía y entrelazó sus dedos con los míos. Nos subestimó, dijo volviéndose hacia sus hombres. Quiero que todas sus propiedades sean reducidas a cenizas, todas sus cuentas congeladas y todos los hombres que trabajaban para ella traídos ante mí con vida. ¿Y Isabela?, preguntó Marco, imperturbable. Por ahora, la sonrisa de Dante era terrible. Quiero que vea cómo todo lo que ha construido se convierte en cenizas. Después me ocuparé de ella personalmente. Su padre tomará represalias, advirtió uno de los capitanes. Salvatore Vital no dejará que destruyas a su hija sin consecuencias. Entonces debería haberla educado mejor, dijo Dante con voz firme. Se levanta la sesión. Quiero que me informen cada 6 horas. Los hombres salieron en fila, dejándonos solos en la sala llena de pantallas y secretos. Me quedé mirando los mapas, los territorios marcados con el color de Dante, e intenté conciliar al hombre que me había dado de comer yogur esa mañana con el que acababa de ordenar la destrucción de un imperio. Dilo. La voz de Dante llegó desde detrás de mí.
Sea lo que estés pensando, yo pienso que este es tu mundo. Violencia, venganza y sangre. Me giro para mirarlo y pienso que nuestro bebé crecerá en él. Sí, sin disculpas, sin justificaciones, pero nuestro bebé crecerá protegido, amado con todo lo que yo nunca tuve. ¿Qué no tuviste? Estuvo en silencio durante un largo momento. Sus ojos distantes. Mi padre era débil. Dejaba que otras familias lo pisotearan, se llevaran lo que era nuestro, faltaran al respeto a nuestro nombre. Lo vi beber hasta morir porque no podía soportar el peso de lo que había heredado. Apretó la mandíbula. Tenía 15 años cuando me hice cargo. 15 años. Y tuve que demostrar que era lo suficientemente fuerte para liderar, lo suficientemente despiadado como para conservar lo que era mío. ¿Cómo lo demostraste? Maté al hombre que mató a mi padre. Palabras sencillas, pronunciadas sin emoción. Lo colgué del puente de Brooklyn como mensaje. La familia Moretti no perdona, no olvida, no muestra debilidad. Eso es mucha presión para un chico de 15 años. Eso es supervivencia. Se acercó Men posando las manos en mis caderas. Pero contigo, Emma, ya no soy ese niño asustado. No lucho para demostrar mi valía. Lucho para proteger lo que amo. Quemando el imperio de Isabela y eliminando amenazas, sus pulgares trazaron círculos en mis caderas. Ella intentó alejarte de mí. Intentó engañarme para que te matara. No hay castigo lo suficientemente severo para ese crimen. El bebé dio una patada tan fuerte que Dante la sintió. Su expresión se transformó. El asesino desapareció y fue sustituido por el asombro. Fuerte, murmuró. Fuerte como su madre o terco como su padre. Sonrió, una sonrisa auténtica, de las que me enamoré en aquella galería de arte. Probablemente seremos unos padres terribles. Me encontré sonriendo también, pero al menos el bebé nunca dudará de que quemaríamos el mundo por él. Nunca. Me atrajo hacia él, apoyando su frente contra la mía. Necesito que confíes en mí, Emma. Necesito que creas que todo lo hago para mantenerte a salvo. Incluso manteniéndote prisionera, especialmente eso, sus labios rozaron los míos, suaves y devastadores, porque perderte me destruiría. Y un Dante Moretti destruido es peligroso para todos. El beso se intensificó y dejé que me recordara por qué lo había amado a pesar de la violencia, a pesar del peligro. Sus manos eran suaves sobre mi cuerpo, reverentes, adorando los cambios que había traído el embarazo. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad. «Sube», me dijo contra mi boca. «Déjame enseñarte la habitación del bebé». «¿Has construido una habitación para el bebé?» «La mandé construir hace 3 meses. El día que te fuiste, supe que te encontraría. Supe que te traería a casa». Me cogió de la mano y me llevó hacia el ascensor. «He estado preparándome para nuestro hijo desde el momento en que desapareciste». La habitación del bebé me dejó sin aliento. Paredes de un suave verde salvia, pintadas a mano con una escena forestal que parecía sacada de un cuento de hadas. Una cuna de madera oscura, claramente hecha a medida, con sábanas tan suaves que parecían nubes. Una mecedora junto a la ventana, colocada para recibir la luz de la mañana. Estanterías ya llenas de libros, juguetes y peluches que probablemente costaban más que toda mi infancia. Pero fue el mural lo que me destrozó. Pintado sobre la cuna, una madre y un padre estaban de pie en un claro, sosteniendo a un niño pequeño entre ellos. El padre era de cabello oscuro y rasgos fuertes. La madre tenía cabello rubio miel y rasgos delicados. El niño era solo una sombra esperando ser rellenada con realidad. «Me pintaste a mí», susurré. «Antes de encontrarme, ¿cómo sabías que volvería? Porque eres mía». Dante estaba detrás de mí, con los brazos alrededor de mi cintura y las manos extendidas sobre mi vientre. «Porque este niño es nuestro. Porque algunas cosas son inevitables, amore, como la gravedad, como respirar, como nosotros». Me giré entre sus brazos y miré a este hombre que había aterrorizado a una ciudad para encontrarme, que había construido una habitación para un niño al que nunca había visto, que mataba sin dudarlo, pero que me tocaba como si fuera de porcelana.
Sigo enfadada contigo, lo sé. Sigo sin confiar plenamente en ti. Me lo volveré a ganar. Me acarició la cara con la mano. Tardaré lo que sea necesario, y si Isabela viene a por nosotros, no tendrá oportunidad. Su voz se volvió fría y definitiva. Esta noche su mundo se acaba. Mañana comienza el nuestro. La noche cayó sobre Manhattan como una cortina de terciopelo, y observé desde las ventanas del ático cómo el imperio de Dante se ponía en marcha. Mi teléfono, uno nuevo, imposible de rastrear, que me había dado Dante, vibró con las actualizaciones de Luca. Almacén del Muelle 47 asegurado. Ubicación de Brooklyn despejada. Activos congelados. Cada mensaje era otra pieza del reino de Isabela que se desmoronaba. Debería haberme sentido culpable al ver cómo se desmoronaba el trabajo de toda una vida de una mujer. En cambio, me sentí seguro, protegido, porque esa mujer me había querido muerto. Había manipulado los acontecimientos para convertirme en un objetivo, y Dante la estaba borrando como si nunca hubiera existido. Deberías descansar. Marco apareció con una bandeja, té de hierbas, galletas saladas, fruta, la merienda que el Dor Castellano había recetado. Va a ser una noche larga. ¿Dónde está Dante? Encargándose personalmente de la ubicación final. Marco dejó la bandeja sobre la mesa, con una expresión cuidadosamente neutra. Quería estar allí cuando trajeran a Isabela. Se aclara la garganta. Se me heló la sangre. ¿Traerla dónde? Aquí, al ático. Los ojos de Marco se encontraron con los míos. Quiere que veas lo que les pasa a las personas que amenazan a su familia. No quiero verlo. Con todo respeto, señorita Pierce, tiene que hacerlo. Señaló las ventanas, la ciudad que se extendía abajo. Este es el mundo del que ahora formas parte. El mundo que heredará tu hijo. Es mejor entenderlo con los ojos abiertos que vivir en la negación. Me dejó sola con esas palabras y el té que no podía beber. Una hora más tarde, sonó el ascensor. Las voces llenaron el vestíbulo. La tranquila autoridad de Dante, la eficiencia de Luca y la voz de una mujer aguda por la furia y el miedo. No puedes hacer esto. Mi padre, tu padre, te repudió hace una hora. La voz de Dante no transmitía emoción alguna. Cuando le mostré las pruebas de tu malversación, de tu fallido intento de asesinato, de todas las leyes que infringiste para construir tu patético imperio, te llamó una vergüenza para el nombre vital. Estás mintiendo. ¿Acaso no? Llámale tú misma. Silencio. Luego, el sonido de un teléfono marcando, sonando, pasando al buzón de voz. Papá, por favor. La voz de Isabella se quebró. Papá, soy yo. Por favor, contesta. Por favor. Él no va a salvarte. Dante otra vez, ahora más cerca. Nadie lo hará. Unos pasos se acercaron al salón. Me quedé paralizada junto a la ventana, con la mano presionada contra mi vientre. Dante entró con Isabella Vital y Toy. Ella era hermosa. Esa fue la primera sorpresa. Rasgos delicados, cabello oscuro que caía en cascada sobre sus hombros, ojos como la medianoche. Llevaba ropa de diseño incluso en la derrota. Se comportaba con el orgullo de la vieja riqueza y los linajes antiguos. Pero cuando sus ojos me encontraron, esa belleza se convirtió en algo feo. Tú, Ciceo, tú eres la razón de todo esto. No. La mano de Dante se posó en mi hombro, posesiva y protectora. Tú eres la razón por la que decidiste robar, incriminar, intentar asesinar. Emma es simplemente la consecuencia de tu fracaso. La mirada de Isabela se posó en mi vientre y vi el momento en que lo comprendió. Estás embarazada de mi aire. La voz de Dante denotaba un orgullo inconfundible, el niño que intentaste evitar matando a su madre. Yo te habría dado herederos. La compostura de Isabela se resquebrajó. Fuertes hijos de dos poderosas familias. Hijos que habrían unido nuestros imperios. En cambio, elegiste a ella, una don nadie, una forastera que no entiende nuestro mundo. Ella entiende el amor. Dante me atrajo hacia él, algo que tú nunca has comprendido.
Isabela se rió con amargura y sarcasmo. ¿Amor? ¿Crees que el amor importa en nuestro mundo? El poder importa, la sangre importa, el legado importa. Ese bebé que lleva en su vientre te debilitará, Dante. Tus enemigos lo utilizarán en tu contra. Que lo intenten. Su voz se redujo a un susurro, y aprenderán lo que pasa cuando alguien amenaza a mi familia. Hizo un gesto a Marco, que se adelantó con una tableta. Enséñale. La pantalla mostraba registros financieros, propiedades, cuentas. Todo lo que Isabela había construido ahora estaba sistemáticamente destruido. Cada activo confiscado, cada conexión cortada, cada aliado rechazado. No tienes nada, dijo Dante simplemente. Ni dinero, ni propiedades, ni familia. Eres un fantasma en un mundo que intentaste gobernar. No puedes. Mi padre lo hará. Tu padre firmó los papeles él mismo. Marco le mostró los documentos. Te ha repudiado, Isabela. Ya no eres una vital, no eres nada. Vi cómo se desmoronaba su rostro. Vi cómo se daba cuenta de su derrota total. Una parte de mí sintió lástima, una pequeña parte. El resto recordaba que esta mujer me había querido muerta, que había manipulado los acontecimientos para convertir al hombre que amaba en mi verdugo. ¿Qué pasa ahora? La voz de Isabela era apenas un susurro. Ahora, Dante lo pensó, te vas de Nueva York esta noche. Luca te acompañará al aeropuerto. Tienes un billete de ida a Roma y dinero suficiente para 6 meses. Después, te las apañas sola. Me dejas vivir. La sorpresa se reflejó en su rostro. Te dejo existir. La corrección de Dante fue deliberada, porque matarte provocaría una guerra que no necesito. Pero no te equivoques. Si vuelves a poner un pie en esta ciudad, si te acercas a mi familia, si siquiera pronuncias el nombre de Emma, no seré clemente por segunda vez. Los ojos de Isabela encontraron los míos por última vez. Se cansará de ti, dijo. Cada palabra era veneno. Los hombres como Dante Moretti no son fieles, no se conforman. Dale un año, quizá 2, y estará buscando algo nuevo, algo mejor. Esa es la diferencia entre tú y yo. Mantuve la voz firme, canalizando una fuerza que no estaba segura de poseer. Tú lo ves como un premio que hay que ganar. Yo lo veo como un hombre al que hay que amar, y el amor no expira cuando las cosas se ponen difíciles. La mano de Dante se apretó sobre mi hombro. Sácala de aquí, le dijo a Luca. No quiero volver a ver su cara. Acompañaron a Isabela al ascensor. Sus tacones de diseño resonaban contra el mármol como una cuenta atrás. Cuando las puertas se cerraron tras su expresión furiosa y derrotada, el látigo quedó en silencio. Dante me giró entre sus brazos, con las manos enmarcando mi rostro. Me defendiste, dijo. Había asombro en su voz. Tú me defendiste primero. Presioné mi palma contra su pecho, sintiendo los latidos de su corazón acelerados bajo la costosa tela. Hace 3 meses, cuando no podías creer que te hubiera traicionado, elegiste el amor por encima de las pruebas, por encima de la lógica. Yo te elegí a ti. Me besó suavemente. Siempre te elegiré a ti. El bebé dio una patada entre nosotros y ambos sonreímos. Ven a la cama, amore. Dante murmuró contra mi boca. Déjame mostrarte cómo es la eternidad. 6 meses después, la primera nevada del invierno cayó sobre Manhattan como una bendición. Me quedé de pie junto a la ventana de la habitación del bebé, con la mano apoyada en mi abultado vientre. Ahora enorme, pesado por la vida que estaba lista para venir al mundo en cualquier momento. Detrás de mí, Dante montaba un móvil para la cuna, maldiciendo en voz baja en italiano cuando las piezas se negaban a encajar. Ver al señor del crimen más temido de la ciudad luchando con los muebles para bebés me hizo sonreír a pesar de las contracciones de Braxton Hicks que me habían estado atormentando toda la mañana. «Podrías pedirle a Marco que lo haga», le dije, mirando su reflejo en la ventana. «Marco no va a montar el primer móvil de nuestro hijo». La voz de Dante transmitía una convicción absoluta. «Ese honor es mío, nuestro hijo». La ecografía de las 20 semanas había confirmado lo que Dante, de alguna manera, había sabido desde el principio. Un niño con el fuerte latido del corazón de su padre y la obstinada negativa de su madre a cooperar durante las mediciones.
El doctor Castellano se había reído cuando el bebé no dejaba de apartarse del escáner, ocultando su rostro como si ya comprendiera el valor de la privacidad en el mundo de los Moretti. Lo habíamos llamado Aleandro, en honor al abuelo de Dante, el único hombre bueno en un árbol genealógico lleno de violencia. ¿Cómo te sientes? Dante abandonó el móvil y se acercó a mí con esos pasos cuidadosos que había adoptado una vez que mi centro de gravedad cambió. Sus manos se posaron en mis caderas, soportando un peso que ya no podía llevar sola. Como si estuviera contrabandeando una bola de bolos, me recosté contra su pecho. El Dor Castellano dice que puede ser cualquier día. Bien. Extendió la palma de la mano sobre mi vientre y Alejandro respondió de inmediato, empujando contra el contacto de su padre. Estoy lista para conocerlo, lista para tenerlo en mis brazos, lista para empezar nuestra vida real. Nuestra vida real ya había comenzado, aunque ninguno de los dos se había dado cuenta exactamente cuándo. Quizá fue la noche en que Isabela se marchó, cuando Dante me llevó a la cama y me hizo el amor como si fuera algo precioso que casi había perdido. Quizá fue la mañana en que me desperté y lo encontré leyendo libros sobre el embarazo, tomando notas en los márgenes con la misma intensidad con la que abordaba los negocios. O quizá fue la tarde en que asistí a mi primera reunión familiar, embarazada de 8 meses y sin miedo, y vi cómo delincuentes endurecidos se sometían a la mujer que llevaba el aire de los Moretti. El cambio había sido gradual, como el cambio de estaciones. Mi ira se había suavizado y convertido en comprensión. Su posesividad había evolucionado hacia la colaboración. Habíamos aprendido a navegar por la violencia de su mundo y la vulnerabilidad del mío, encontrando el equilibrio en el espacio entre ambos. Había dejado de pensar en escapar hacía 3 meses. Ahora pensaba en mi hogar. Tu madre ha vuelto a llamar, dije, observando cómo la nieve se acumulaba en el alféizar de la ventana. Quiere visitarnos cuando nazca el bebé. Dante se tensó. Su relación con su madre era complicada. Ella se había vuelto a casar tras la muerte de su padre, se había mudado a Florida y había construido una vida separada del imperio que controlaba a su hijo. Rara vez hablaban y nunca sobre el negocio que había consumido a su primer marido. ¿Qué le has dicho? Que es bienvenida cuando quiera venir. Me giré entre sus brazos y me encontré con esos ojos grises que aún hacían que mi corazón se acelerara. Alisandro debería conocer a su abuela. A los dos. Mi propia madre había venido 2 veces. Su horror inicial ante mi situación dio paso a una aceptación a regañadientes cuando vio cómo me trataba Dante. Como a una reina, como el centro de su universo, como todo lo que nunca había sabido que quería hasta que yo entré en su galería y cambié su mundo. Eres demasiado indulgente, murmuró Dante, trazando con el pulgar la curva de mi mandíbula. Soy práctica, le corregí. Nuestro hijo se merece una familia, Dante. No solo soldados y socios comerciales. Una familia de verdad, gente que lo quiera sin segundas intenciones. Te tiene a ti. La mano de Dante volvió a posarse en mi vientre. Eso es más de lo que yo he tenido nunca. La cruda honestidad de su voz todavía me sorprendía a veces. 6 meses viviendo juntos sin posibilidad de huir habían derribado los muros que nos separaban. Habíamos peleado. Dios, cómo habíamos peleado por su sobreprotección, mi terquedad. El futuro que estábamos construyendo sobre una base de sangre y dinero, pero también habíamos reído, hecho el amor, planeado tener un hijo que heredaría tanto nuestras fortalezas como nuestros defectos. Tendrá a los dos, dije con firmeza. Vas a ser un padre increíble. Voy a ser un padre aterrorizado, admitió. ¿Y si me parezco demasiado a mi padre? ¿Y si empujo a Alejandro a esta vida cuando se merece algo mejor? Entonces estaré ahí para recordarte que el amor es más fuerte que el legado. Presioné mi palma contra su pecho, sintiendo cómo se aceleraba su corazón. Y Alisandro elegirá su propio camino, Dante. Nos aseguraremos de ello. Me dio una contracción más fuerte que antes. Jadeé y me agarré a los brazos de Dante para apoyarme. Su expresión cambió al instante. Emma, ¿qué pasa? Nada, solo otra contracción, más fuerte, más abajo. Oh, oh, ¿qué significa oh?
El pánico se apoderó de su voz. Significa que miré el charco que se formaba a mis pies, la humedad que empapaba mi vestido. Significa que tu hijo ha decidido que hoy es un buen día para nacer. Durante 3 segundos, Dante Moretti, el hombre que había desafiado a jefes rivales, que había orquestado la caída de imperios, que no temía a nada ni a nadie, se quedó completamente paralizado. Entonces, entró en acción. Marco. Su voz retumbó en el ático. Trae el coche ahora mismo. Luca, llama al doctor Castellano. Los demás, moveos. Dante, cálmate, cálmate. Estás de parto. Me cogió en brazos como si no pesara nada y me acunó contra su pecho. ¿Cada cuánto tiempo tienes contracciones? ¿Acabas de romper aguas? ¿Está bien el bebé? ¿Tú estás bien? Estoy bien. El bebé está bien. Esto es normal. Nada de esto es normal. Me llevó hacia el ascensor, dando órdenes a gritos a los hombres que habían aparecido de varios rincones del ático. Alguien cogió la bolsa del hospital. ¿Dónde está la bolsa para el hospital, Emma? ¿Dónde has puesto la bolsa para el hospital? En el armario de la habitación del bebé, donde ha estado durante 3 semanas. 3 semanas. ¿Y no me dijiste que la pusiera en un lugar más accesible? Estaba discutiendo conmigo mientras estaba de parto. Otra contracción me sacudió y enterré la cara en su cuello, respirando a través del dolor. Su colonia, la misma Tom Ford Noir que lo había delatado en la cafetería, me tranquilizó, me recordó que, a pesar del caos, estaba a salvo. El trayecto en ascensor se me hizo eterno. Marco esperaba en el garaje subterráneo con el todoterreno, el motor en marcha y la puerta abierta. Dante me acomodó en el asiento trasero con una delicadeza que contradecía su evidente pánico. Conduce con cuidado, pero rápido, le ordenó a Marco. Todos los semáforos en rojo son opcionales. Si alguien intenta detenernos, se va a llevar un coche nuevo. No estamos robando un coche de policía, logré decir entre contracciones. Mírame. El trayecto hasta Mount C duró 15 minutos que parecieron horas. Dante me cogió de la mano todo el tiempo, susurrándome promesas y oraciones en italiano, con su habitual compostura completamente destrozada. Cuando llegamos a la entrada de urgencias, el doctor Castellano ya estaba esperando con una silla de ruedas y un equipo de enfermeras. Justo a tiempo, dijo con calma, ayudándome a sentarme en la silla. ¿Cada cuánto tiempo son las contracciones? 4 minutos, jadeé cuando llegó otra. Quizá 3. Los primeros bebés suelen tardar más, pero vamos a examinarte. Ella me llevó en silla de ruedas hacia los ascensores mientras Dante me seguía de cerca, sin soltar mi hombro. La suite privada que había reservado meses atrás estaba lista, más parecida a una habitación de hotel de lujo que a un hospital, con iluminación tenue, muebles cómodos y una vista de la ciudad que me recordaba lo lejos que había llegado desde aquella cafetería de Brooklyn. La doctora Castellán me examinó con profesionalismo y eficiencia. Tienes 6 centímetros. Para hacer tu primer parto, estás avanzando rápido, así que te pondrán la epidural si la quieres. Sí, dije de inmediato. No. Dante parecía horrorizado. ¿Quieres que te claven una aguja en la columna? Quiero que me quiten el dolor. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si...? El doctor Castellano lo miró con una mirada que probablemente había aterrorizado a los estudiantes de medicina durante décadas. Señor Moretti, su trabajo ahora mismo es coger la mano de su esposa, decirle que lo está haciendo muy bien y no estorbarme. ¿Puede hacerlo? Abrió la boca para discutir, vio mi expresión y la cerró de nuevo. Sí, doctora. La epidural fue el paraíso. La anestesista, una mujer tranquila que claramente había tratado antes con padres en pánico, se la administró con apenas un pinchazo. En 20 minutos, las contracciones se atenuaron hasta convertirse en una presión soportable. Dante se sentó junto a mi cama, sosteniendo mi mano como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la tierra. Lo siento, dijo en voz baja. Estoy manejando esto muy mal. Lo estás manejando como un hombre que tiene miedo de perder lo que ama. Le apreté los dedos. En realidad es algo tierno. Tierno. Él se rió con una risa áspera y forzada. Me he enfrentado a hombres con armas y cuchillos,
He negociado con psicópatas y sobrevivido a intentos de asesinato. Pero verte sufrir, Emma, me está destrozando. Entonces es bueno que lo difícil esté a punto de terminar. No fue así. El parto se prolongó durante horas. Las contracciones se registraban en los monitores, pero apenas me afectaban gracias a la epidural. El doctor Castellaniano comprobaba la dilatación con cada vez más frecuencia. Las enfermeras iban y venían, ajustando el equipo, controlando los latidos del corazón de Alessandro, fuertes y constantes como los de su padre. Dante nunca se apartó de mi lado. Marco trajo comida que ninguno de los dos probó. Luca montaba guardia fuera de la puerta, rechazando a cualquiera que intentara entrar sin autorización. Mi madre llamó 2 veces y Dante me pasó el teléfono en ambas ocasiones, con expresión suave cuando le hablaba de cosas normales, del tiempo, de los colores de la habitación del bebé, de lo emocionada que estaba por conocer a su primer nieto. Hacia medianoche, algo cambió. La expresión del doctor Castellano pasó de rutinaria a alerta. Su frecuencia cardíaca está bajando ligeramente con cada contracción, no de forma peligrosa, pero sí lo suficiente como para preocuparme. Dante se quedó rígido. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que acelerar las cosas. Ella me miró. Estás en 10 centímetros. Es hora de empujar. La siguiente hora se difuminó en una neblina de esfuerzo y agotamiento, empujando con contracciones que no podía sentir. Guiada por las tranquilas instrucciones del doctor Castano y los susurros de ánimo de Dante. La epidural había funcionado demasiado bien. No sentía nada por debajo de la cintura. No sabía si estaba progresando. Puedo ver su cabeza. El doctor Castiano anunció. Una buena empujada más, Emma. Una más y conocerás a tu hijo. Miré a Dante, a este hombre que había destrozado una ciudad para encontrarme, que había construido una habitación para el bebé antes de saber si yo volvería, que ahora lloraba. Lloraba de verdad mientras nuestro hijo se preparaba para venir al mundo. Juntos, susurré. Juntos, asintió, con los labios contra mi frente. Siempre. Empujé con todas mis fuerzas y entonces un llanto, agudo, indignado, perfecto. Es un niño. El doctor Castiano levantó a un bebé inquieto y enfadado hacia la luz. Un niño sano y hermoso. Pusieron a Alessandro sobre mi pecho. Esta pequeña criatura cubierta de vernix y furia. Y el mundo se detuvo. Tenía el pelo oscuro de Dante, mi nariz y unos pulmones que anunciaban su descontento por haber sido expulsado de su cálido santuario. Oh, Dios mío. Respiré, con mis manos acunando su cabecita. Oh, Dios mío, Dante, míralo. Dante lo miraba, lo observaba fijamente, en realidad, como si nunca hubiera visto nada más milagroso. Extendió la mano, temblando, para tocar la mejilla de Alessandra. Nuestro hijo se volvió hacia el contacto, abriendo la boca en una búsqueda instintiva de alimento. «Te conoce», susurré. «Aleandro». La voz de Dante se quebró al pronunciar el nombre. «Mi hijo, mi hijo». La doctora Aracora Castiano y su equipo trabajaban a nuestro alrededor para extraer la placenta y limpiarme, pero yo apenas me daba cuenta. Toda mi atención estaba puesta en el bebé que tenía en brazos y en el hombre que estaba a mi lado, que se había transformado de señor del crimen a padre en un solo latido. Después de limpiar a Aleandro y hacerle todas las pruebas, con resultados perfectos, pulmones sanos y reflejos fuertes, una enfermera me ayudó a darle el pecho. Se agarró inmediatamente, con avidez y determinación. Igual que su padre, dije agotada y emocionada. Fuerte como su madre, replicó Dante. Había acercado una silla a la cama, con una mano en mi hombro y la otra sosteniendo la espalda de Alessandro. Emma, yo... Se detuvo y tragó saliva. No tengo palabras para esto. Para ti, para lo que me has dado. Tú también me diste esto. Yo te di miedo y cautiverio y una vida que nunca pediste. Tú me diste a Aleandro. Me diste amor incluso cuando yo no lo quería. Incluso cuando huía de él, apoyé la cabeza contra su brazo, sintiendo su calor constante. Aclara la garganta. Me diste un hogar, Dante. Un hogar de verdad.
De esos que no necesitan paredes, cerraduras ni guardias, solo nosotros. Entonces me besó, suave y reverentemente, mientras nuestro hijo mamaba entre nosotros. 3 días después, llevamos a Alessandro a casa, al ático. La habitación infantil, que había permanecido vacía durante meses, por fin cumplía su propósito. Dante le cambió el primer pañal muy mal, con Marco mirando desde la puerta y ofreciendo consejos que no servían de nada. Amamanté a Alessandro en la mecedora, mientras la nieve seguía cayendo fuera de las ventanas. Nuestro hijo dormía en la cuna, hecha a medida. Su pequeño pecho subía y bajaba al ritmo de la nueva vida. Esa primera noche en casa, Alejandro se despertaba cada 2 horas llorando, con la indignación de alguien a quien le habían prometido lujo y en cambio recibió hambre. Dante me lo traía cada vez y se sentaba a nuestro lado mientras yo alimentaba a nuestro hijo, con la mano acariciando suavemente el cabello oscuro de Alejandro. Gracias, dijo durante la toma de las 3 por huir, por ser atrapado, por darme una razón para ser mejor de lo que era. Siempre fuiste mejor de lo que pensabas. No. Me miró a los ojos bajo la tenue luz de la habitación infantil. Yo era un monstruo que jugaba a ser humano. Pero tú, Emma, hiciste que el juego fuera real. Me hiciste querer ser el hombre que veías cuando me mirabas en esa galería. Te vi, dije simplemente. Tu verdadero yo, el que lee poesía y ama el arte y llora cuando nace su hijo. El que aún quemaría el mundo por ti. Lo sé, sonreí, pero ahora tienes a 2 personas por las que quemarlo. Alejandro terminó de mamar y rápidamente escupió sobre el caro pijama de seda de Dante. En lugar de sobresaltarse, mi peligroso, violento y hermoso hombre simplemente se rió y limpió la boca de su hijo con tierno cuidado. Bienvenido a la paternidad, le dije. Bienvenidos a casa, respondió él, besándonos a los dos, a todos nosotros. La primavera llegó a Manhattan con los cerezos en flor y los días más largos. Alejandro tenía 3 meses, estaba creciendo fuerte y despierto, siguiendo los movimientos de su padre con unos ojos que estaban pasando del azul de los recién nacidos al gris Moretti. Yo había perdido casi todo el peso del embarazo, había ganado algunas cicatrices de la maternidad y había descubierto una fuerza que no sabía que tenía. El ático se había transformado en algo nuevo, todavía lujoso, todavía protegido, pero ahora más suave. Juguetes para bebés esparcidos por costosas alfombras, un columpio en la sala de estar que tocaba canciones de cuna, biberones esterilizándose en la cocina, donde el chef de Dante preparaba tanto comidas gourmet como purés sencillos para cuando Alejandro comenzara a comer sólidos. Me paré en el balcón, con Alejandro en mis brazos, viendo cómo la ciudad despertaba debajo de nosotros. Los brazos de Dante nos rodeaban a ambos por detrás, con la barbilla apoyada en mi hombro. ¿En qué piensas?, preguntó. ¿Qué me equivocaba? Me recosté contra él en la cafetería. Cuando me encontraste, pensé que me habían vuelto a capturar, que me llevaban de vuelta a una prisión. Y ahora sé la diferencia entre estar cautiva y estar cerca. Giré la cabeza para besarlo. Nunca me encarcelaste, Dante. Solo me amabas con tanta intensidad. Confundí la devoción con la posesión. Quizás sean ambas cosas. Su mano cubrió la mía sobre la espalda de Alessandro. Quizás yo te poseo y tú me posees, y eso es el amor, pertenecer tan completamente a alguien que la libertad parece soledad. Alejandro gorjeó, agitando su pequeño puño hacia el sol de la mañana. Nuestro hijo crecerá pensando que esto es normal, dije. Vistas desde el ático, guardaespaldas y un padre que controla la mitad de la ciudad. Nuestro hijo crecerá sabiendo que es amado. La corrección de Dante fue firme. Todo lo demás son solo detalles. Marco apareció en la puerta con una tableta en la mano. Jefe, ha llegado el envío de Rotterdam. Quería saberlo inmediatamente. Dante se tensó ligeramente. Los negocios llaman incluso en una mañana tranquila. Pero entonces miró a Alejandro, a mí, y negó con la cabeza. Puede esperar 1 hora. Nos abrazó con fuerza. Diles que estoy ocupado. La cara llena de cicatrices de Marco esbozó lo que podría haber sido una sonrisa. Sí, jefe. Nos dejó solos en el balcón. Una familia construida a partir de la violencia
el miedo y el amor que se negaba a morir incluso cuando yo huía de ella. Nunca pensé que tendría esto, susurró Dante, con la voz cargada de emoción. Una familia, un hijo, una mujer que me ama a pesar de saber exactamente quién soy. Te amo por lo que eres. Me giré entre sus brazos, con Alessandro entre nosotros. Lo bueno y lo malo, el monstruo y el hombre, todo. Entonces me besó, profundo y lento, mientras nuestro hijo hacía ruidos felices entre nosotros y la ciudad se extendía debajo. Su reino, mi hogar, nuestro futuro. Cuando finalmente nos separamos, Dante apoyó su frente contra la mía. Bienvenida a casa, Emma Moretti, dijo. Y esta vez no le corregí sobre el nombre que nunca había tomado oficialmente, pero que había reclamado de todos modos, porque tenía razón. Estaba en casa, estábamos en casa, y nada, ni el miedo, ni la duda, ni la violencia de su mundo, ni la inocencia que había perdido, podían cambiar eso ahora. Alejandro bostezó, pequeño y perfecto, y ambos nos reímos. Vamos, dije, volviendo al interior. Tu hijo necesita una siesta y su padre necesita aprender a dirigir un imperio con 4 horas de sueño. Puedo funcionar con 2, dijo Dante, siguiéndonos. Lo he hecho antes. Eso fue antes de que tuvieras un bebé de 3 meses que cree que las 3 de la madrugada es hora de fiesta. Está estableciendo su dominio desde muy temprano. Lo respeto. Me reí y me acomodé en la mecedora mientras Dante atenuaba las luces. Los ojos de Alejandro ya se cerraban, ebrios de leche y satisfechos. Mientras mecía a nuestro hijo para que se durmiera, Dante se quedó junto a la ventana, observando la ciudad, observándonos, observando la vida por la que había luchado tan duro. Y en ese momento, rodeada de una luz suave y del sonido de la respiración de nuestros bebés y del hombre que había buscado por toda la ciudad para encontrarme, finalmente comprendí que el amor no era libertad. El amor era elegir tu jaula y llenarla con todo lo que importaba. El bebé, el hombre, el futuro que construiríamos juntos sobre cimientos de sangre y ternura a partes iguales. La respiración de Alejandro se hizo más profunda y se quedó dormido. Lo llevé a su cuna y lo acosté con cuidado. La mano de Dante encontró la mía en la oscuridad y juntos nos quedamos de pie junto a nuestro hijo, observándolo soñar lo que sueñan los bebés. Aclara la garganta, con sus pequeños puños cerrados contra las mejillas. Tú y el bebé sois míos, había dicho Dante aquella noche en la cafetería, reclamándonos a ambos. Tenía razón. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de los dos sabíamos, era que nosotros también lo habíamos reclamado. Y al reclamarlo, todos habíamos encontrado un hogar.